Hacemos un montón, digamos, esta comunicación. Charo sabe que venía media obsesionada, Charo y Fermín, que es otro compañero, con este tema, y se acercan las elecciones en Estados Unidos. Hubo debate, hay cruces e intercambios entre los candidatos, y quién mejor para hablar sobre este tema que con vos, que digo, una trayectoria muy impecable, digamos, siendo embajador, digo, no solamente de Estados Unidos, sino también en la ONU, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto, y que además conociste tanto a Bush como a Barack Obama, como a Trump, y entiendo que también estuviste con Joe Biden. Sí, así es. Yo he tenido el alto honor en realidad de representar al país bajo 3 presidentes argentinos. Comencé siendo designado por Néstor Kirchner como embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas. Tuve 5 años en Nueva York desempeñándome en esa posición. Luego fui designado por la nueva presidenta, que era Cristina Fernández, en Washington como embajador de la Argentina ante los Estados Unidos. Después fui embajador en Portugal. Y finalmente, en el año 2019, fui designado por el presidente Fernández como embajador por segunda vez en Washington. La primera vez presenté cartas credenciales con Barack Obama, la segunda vez lo hice con Donald Trump, y los últimos 3 años he estado trabajando con la administración del presidente Biden. Vamos a ver cómo sigue la película, porque la verdad que lo que ustedes, de lo que ustedes quieren hablar es algo para lo que nadie tiene una respuesta. Claro, Las incertidumbre. elecciones, yo suelo usar la figura de, ¿vieron cuando uno tira una moneda para arriba, Sí. que la empuja con el dedo gordo de la mano, la moneda gira en el aire, y uno no sabe si va a caer cara o si va a caer seca? En general, las encuestas en los Estados Unidos casi unánimemente están marcando una situación de virtual empate. Esto hace de más difícil predicción el resultado, porque ustedes saben que en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, no es electo presidente el que tiene más votos, No, eligen sino que electores, ¿o no? claro, es electo presidente quien es capaz de reunir 270 delegados al colegio electoral sobre un universo de 538. El que llega al número mágico de 270 es presidente. Es más, si ustedes se acuerdan, en las elecciones donde Trump le gana a Hillary Clinton, las elecciones del año 2016, Sí. Hillary Clinton saca 3 millones de Claro, votos saca más que más Donald votos, Trump. sí. Pero en el colegio electoral la mayoría la pudo reunir Donald Trump, por esa razón fue presidente. Claro. Entonces, una cosa es el resultado de la suma de los votos populares, digamos, y otra cosa es la suma de las manos alzadas de los delegados en la convención. Sí. De los 50 estados, Sí. esto es interesante, y ya me callo. No, le iba a preguntar, creo, lo que va a decir, lo de los estados los swing states, ¿no? Claro. A ver, primero, aclaremos una cosa para sus oyentes. Bien. De los 50 estados, 48 tienen un sistema que se llama winner takes all. ¿Qué quiere decir esto? El que gana se lleva todo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el estado de California tiene 55 delegados al colegio electoral, el estado de Montana tiene 3 delegados al colegio electoral. Ahora, pensemos en California. Si uno de los candidatos saca 100 votos y el otro saca 101 votos, se lleva a los 55 delegados el que sacó un voto más que el otro. Esto ocurre en 48 estados de la Unión. El que gana se lleva a todos los delegados. Solamente en 2 estados el sistema no funciona de esta manera y hay un voto proporcional, que son los estados de Nebraska y de Maine. Allí hay un elector por cada circunscripción electoral y el resto de los electores se elige proporcionalmente. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el caso de lo que recién mencionabas, los swing states, son los estados que cambian. ¿Por qué es esto? Porque si uno mira el mapa electoral de los Estados Unidos, va a ver que la mitad del país está teñido de rojo y la otra mitad está teñido de azul. Es decir, hay estados donde siempre ganan los demócratas, California, por ejemplo, y hay estados donde siempre ganan los republicanos, Texas, por ejemplo. Ahora, hay 7, 8, 9 estados, depende del año, en que los
cambian de una elección para la otra. Este año es roja, dentro de 4 años va a ser azul, dentro de 4 años puede ser azul o roja. Ahí es donde se dirime la presidencia de los Estados Unidos. Pensilvania es el mejor ejemplo de eso. Claro. El que gane Pensilvania, yo casi me animo a decir, va a ser el próximo presidente. Sí, ¿Y cómo están las encuestas en Pensilvania? Sí. Empatadas. Empatadas. En este fin de semana salió Elon Musk. Digo, después me gustaría que podamos ver algo de esto de estos magnates, ¿no? Que están apoyando, digamos, a Trump, diciendo que le iban a dar $1 millón a cada votante. Claro, porque vos pensás que una señora que le cae mal la factura del supermercado y que piensa que las cosas están demasiado caras, se enoja y va a votar en contra de los demócratas. Un voto puede definir el destino de los Estados Unidos y por lo tanto de una buena parte del mundo, porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia planetaria. Por lo tanto, lo que ocurra domésticamente en los Estados Unidos tiene repercusión global. Y vos cómo ves esta nueva gran derecha, digo, esto de Trump, el alineamiento directo que tiene, digamos, Milei con él, Meloni, digo, todos estos personajes que se parecen en algo, pero no son particularmente iguales, ¿no? Digo, hay algunas cosas que, por ejemplo, Trump es muy proteccionista, que uno diría, che, es todo lo contrario, digamos, a Milei, y sin embargo hay una jerga común que comparten y que, Dios, Trump ha hablado abiertamente, más allá de que me parece que Milei ha pagado una foto con Trump, o eso se dijo, comparten ciertos pilares, digamos, esas derechas. Sí, a ver, está muy bien hecha esa observación, es muy correcta. Digamos antes, para no dejar sin respuesta lo de Elon Musk. En los países, sobre todo en las democracias occidentales, hay un jugador nuevo. Aparte de los estados están las grandes corporaciones, sobre todo las corporaciones que están especializadas en comunicación de masas. Esos son actores de la política. Y entonces la persona de Elon Musk haciendo campaña por Donald Trump no tiene la misma implicancia que un empresario pyme de Gran Buenos Aires o de Gran Chicago en este caso. El impacto que tiene en los medios masivos de comunicación y en las redes tiene consecuencias electorales, influye en el decurso de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que empezar a mirar este nuevo actor y ver cómo nos manejamos con estos nuevos actores, que son mega millonarios, que tienen una incidencia directa sobre los procesos electorales. Dicho esto, paso a las nuevas derechas. Las democracias occidentales están atravesando un proceso de duro cuestionamiento interno. Hay algo que se llama la percepción, que muchas veces no tiene que ver con la realidad, pero que son percepciones que generan una alta insatisfacción con el sistema democrático del mundo occidental. Y eso se verifica en países tan distintos como Hungría, con Víctor Orbán, en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, en Italia con la primera ministra, en Argentina con Milei. Esto quiere decir que son todos parte de una misma corriente política. No, lo que recién decías es correcto. Hay particularidades que los llevan a distinguirse mucho. Si miramos Europa, tenemos un Víctor Orbán que comparte con Meloni la preocupación por la cuestión migratoria y que coloca la cuestión de la inmigración al tope de su agenda. Pero Víctor Orbán tiene una postura crecientemente anti-europeísta y Meloni tiene una postura crecientemente pro-Europa. Si miramos, comparamos a Donald Trump con Javier Milei, bueno, no tengo nada que agregar a lo que has dicho porque lo has definido perfectamente. Sin embargo, hay un hilo invisible, hay una identificación entre ellos, que uno los puede asimilar, como hay una que tiene que ver con esta demanda que surge de la insatisfacción por la respuesta que el sistema da.
Entonces, las democracias de alguna manera están siendo cuestionadas y aparecen estos nuevos fenómenos electorales. El caso de la Argentina es clarísimo, ¿no? Uno se puede preguntar, ¿ganó las elecciones Javier Milei o perdieron los demás? Yo tiendo a pensar que es una combinación de los dos elementos con mayor preponderancia del segundo. Perdieron los demás. Sí. Sobre todo por el cuestionamiento, digamos, a las pocas respuestas del sistema democrático, y eso se ve, digo, en la cuestión nacional, y no ve también el cuestionamiento a la ONU, ¿no? A los organismos multilaterales, Sí, claro. que eso también los abraza de alguna manera, ese hilo invisible del que hablaba. Sí, sí. Recién comentábamos que yo estuve 5 años representando a la Argentina en Naciones Unidas. Yo amo Naciones Unidas y lo que Naciones Unidas significó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tengo que reconocer que el sistema es paquidérmico, es absolutamente lento e ineficiente para dar respuestas. Esa es la razón por la cual existe el G20, por la insuficiencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Claro. Y si hay algo que es impotente hoy en día, hay un órgano de Naciones Unidas que se llama Consejo de Seguridad, que es el único órgano competente para ocuparse y atender las amenazas a la paz y seguridad internacional. Bueno, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en Medio Oriente, y tenemos un Consejo de Seguridad que es incapaz de producir el menor cambio, de influir sobre esos procesos, generando procesos de paz, porque se neutralizan entre sí. Hay 5 países que son los que armaron el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que se han reservado cada uno para sí el derecho de veto. Esto quiere decir, pueden vetar cualquier decisión que la organización tome, que no les convenga o que no les convenza. Una consulta que le quería hacer, Jorge, tiene que ver con, se viene diciendo mucho que el gobierno espera, por supuesto que gane Trump, pero porque se entiende o cree que directamente una vez que gane, ni siquiera creo esperando que asuma, se va a habilitar algún tipo de ayuda o de ayuda del fondo o algún tipo de financiamiento. ¿Esto se da así mecánicamente, o, digamos, en su experiencia y demás, o no? Para saber si es Mira, yo creo que esa percepción que todos tenemos de las expectativas del gobierno del presidente de Milei son hasta ahora una ilusión. En la vida de cada uno de nosotros las ilusiones que uno tiene a veces se cumplen y muchas veces no se cumplen. En este caso que está planteando yo creo que resulta absolutamente aplicable. No sabemos cómo va a reaccionar el gobierno de los Estados Unidos respecto de la Argentina o de la región. Lo que sí te puedo asegurar es que ni la Argentina ni la región están entre las principales preocupaciones de Estados Unidos. Número 1. Número 2, las decisiones que el gobierno de Estados Unidos tome, gane quien gane, gane Kamala Harris o gane Donald Trump, va a tener que ver con el interés de Estados Unidos, no con el interés de la Argentina o de América Latina. Y es natural que eso ocurra. Claro. Entonces, yo lo he visto al presidente Milei en la cumbre conservadora, esa que hubo este año en Estados Unidos, levantar los brazos y gritar Mr. President, llamando la atención de Trump y pudiendo conversar con él en un pasillo. Cuando tuvo la oportunidad de conversar con él, le dijo: yo quiero que usted gane las elecciones. Parece un poco imprudente que un gobierno se manifieste a favor de uno de los candidatos de otro país, máxime cuando ese otro país es el principal país de la tierra, claro. Porque puede salir pato, pero también puede salir gallareta. Totalmente. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo ve la política exterior? Digo, un poco lo fuiste diciendo, pero ¿cómo ves la política exterior en la Argentina, que tuvo sus vaivenes, digo, en su sentido bien institucional? Entiendo que está habiendo una tensión fuerte con el cuerpo diplomático, usted lo conoce muy bien, en razón de que les piden que abracen las ideas de la libertad y sino que se vayan, digo, y hay un conflicto también, entiendo, salarial en ese sentido. Y después, frente al posicionamiento, justamente con una suerte de alineación casi directa, diciéndole quiero que ganes a Trump, diciendo que China era comunista y mala y fea, y
anunció hace poquito que va a ir a China, ¿no? Como en ese vaivén también, por lo pronto... Sí, es una política exterior que todavía no está definida, que es errática, que genera inseguridad, que genera falta de previsibilidad para la Argentina. Yo creo que al final del proceso va a dejar a la Argentina en una posición más débil de la que ya tiene en el contexto internacional. El mejor ejemplo es el que acabas de poner, de anunciar que nunca iba a negociar con el Estado del Partido Comunista Chino, precisamente porque son comunistas. Los chinos han pasado a ser buena gente, que lo único que quieren es no ser molestados, y que por eso va a ser una visita oficial. Eso se llama erratismo. Vamos unos días para allá y otros días en dirección contraria. Con relación al cuerpo diplomático, bueno, hay una tensión ahí, eso es responsabilidad de la canciller, de Diana Mondino. La situación no era salarial, sino de pago de impuestos a las ganancias para los funcionarios que viven afuera. Sí. Esa situación ya el gobierno la perdió, esa iniciativa está abandonada. Ahora hay esta bajada de línea de que todos tienen que ser consecuentes con las definiciones del gobierno, cuando en realidad el gobierno no ha sido capaz de generar el mínimo consenso en los cambios de posturas históricas de la Argentina. Hay posturas que la Argentina ha mantenido con los gobiernos peronistas, con los gobiernos macristas, con los gobiernos radicales, hasta con las dictaduras, y que de la noche a la mañana han sido cambiadas, y que volverán a ser cambiadas después que deje la presidencia Javier Milei. Pero eso genera falta de previsibilidad, y eso tiene un costo en la arena internacional, ¿no? Claro, porque como está, digamos, hay ciertas cuestiones que tienen que ser troncales y que uno entiende y quisiera que se mantengan a lo largo del tiempo, más allá de las gestiones de gobierno. Claro, ¿no? eso se llama política de Estado. Son las políticas que los Estados tienen. Brasil es un buen ejemplo con el rol que juega Itamaraty en la definición de la agenda exterior de Brasil. Son políticas que se mantienen, gobierne quien gobierne, y que no se cambian sin consenso interno. Bueno, es exactamente lo contrario de lo que está pasando ahora. Claro. Bueno, 3x1. Yo salí de la comida en la que estoy para tener el gusto de charlar con ustedes, pero debo volver. No, está muy bien, está muy bien. Le agradecemos muchísimo la comunicación, siempre un gusto y un honor que usted nos haya representado también en Estados Unidos y en la ONU. Para nosotras también ha sido un gran honor que esté acá, y le agradecemos que haya interrumpido su cena también. Muchas gracias. Muchas gracias, y espero que tengamos el gusto de poder evaluar lo que pasó en las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos después del 5 de noviembre. Lo invitamos al piso. Si puede. Sí, le hacemos una invitación. Con mucho gusto. Bueno, entonces, con mucho gusto. Ahí quedamos así. Bárbaro. Perfecto, muchas gracias. Que tengan una buena noche y muchas gracias por invitarme. Por favor. Estábamos hablando con Jorge Argüello, ex embajador argentino en Estados Unidos.